¿Naces gay o te haces gay? ¿Qué dice la ciencia? En el año 1990 salió un artículo publicando el gen gay. Es decir, que todas las personas que tendrían este gen eran automáticamente gay. En otras palabras, antes ya no se pedía pues prácticamente a ver cuál es tu número celular, sino a ver qué gen tienes, pues gen gay. Ah, ok, aléjate de mi hijo, anómalo, enfermo. Sí, porque en el año 1990 se declaró a la homosexualidad como una enfermedad, lo cual a todo el mundo sorprendió. Pero ¿cuál era la lógica de que podría existir este gen gay? Este artículo decía que existía una predisposición genética en la orientación homosexual que podía estar relacionado con factores como la copia menos eficaz del receptor de andrógenos y mutaciones en el áreas del ADN que regulan estos genes del cerebro implicados en el metabolismo de las hormonas. A ver, un momento, cerebrito, relájate, a ver, explícamelo más un poquito para que entienda. A ver, para que me entiendas, decía este artículo que la cantidad de genes en las personas homosexuales que se expresan en los andrógenos, es decir, genes que iban a ayudar a expresar las hormonas, iban a estar disminuidos. Es decir, una persona homosexual iba a tener menos testosterona en el caso del hombre, ya sea en el caso de la mujer iba a tener menos estrógeno. Y esa era la teoría en que ellos se basaban de la homosexualidad con el gen gay. Pero actualmente ¿eso estará válido? No, actualmente en el artículo 2019, que se tardó bastante para desmentir este artículo, decía que prácticamente la homosexualidad pues no podíamos definirlo como una alteración genética. En resumen, la evidencia actual sugiere que la orientación sexual es el resultado de una interacción compleja entre factores biológicos, genéticos, hormonales, ambientales y sociales, lo que sugiere que la pregunta de si se nace o se hace homosexual no tiene una respuesta simple y unidireccional. Quiere decir que, por ejemplo, yo nazco, ¿ok? Estoy naciendo, ok. Se van a activar, se van a expresar genes. Sí, ahí está activado un factor. 2. Tiene que ver mucho el factor social y ambiental y cultural. Es decir, con qué personas me crío, con qué personas me junto. Y eso va a influir bastante en lo que yo voy a desear. Yo soy heterosexual, entonces me va a atraer otra persona que sea de diferente sexo. En cambio, una persona que, por ejemplo, es homosexual va a ser idénticamente lo mismo. Es decir, se van a expresar sus genes, pero de acuerdo a su entorno, a su complejidad, ¿ok? De acuerdo a su factor social, cultural, es que se van a expresar otros genes. Eso se llama la epigenética, es decir, la expresión de genes en el momento cultural. Es decir, estos genes se van a ir adaptando y expresándose de acuerdo a las necesidades de la persona. Es por eso que tú tienes alguna amiga, seguramente, que tenía una persona que era de diferente sexo, es decir, que era heterosexual, pero con el tiempo le fue gustando más las mujeres y pues prácticamente puede ser homosexual o puede volverse bisexual. Si te das cuenta, ambos, es decir, la persona heterosexual y la persona homosexual o la bisexual, todos nacemos de diferente forma, pero somos lo mismo, porque nos expresamos de la misma forma. Es decir, cada uno tiene diferente forma, pero es el mismo procedimiento. Es por eso que las personas homosexuales tienen los mismos derechos que nosotros. ¿Por qué? Porque prácticamente nacemos de la misma forma, tenemos la misma capacidad intelectual, que antes se creía que las personas homosexuales eran retrasados, pero eso es falso. Toda persona homosexual solo tiene diferente forma de expresarse, así como nosotros tenemos diferentes formas de expresarnos hacia esa persona. También en el artículo prácticamente 2015 mencionaba que existían factores de riesgo, como por ejemplo el consumo de estrógeno en una mujer embarazada incrementaba prácticamente la probabilidad de tener hijos homosexuales, pero eso es completamente, podríamos decir, falso. No confundan un factor de riesgo con una causalidad. No es lo mismo a decirte que, por ejemplo, tú cuando fumas 10 años de puro tabaco vas a tener cáncer de pulmón. Algunas personas no lo tienen, algunas personas están fumando 10 años y no lo tienen. Así que no confundan un factor con una causa. En resumen, tú, como yo, como la persona heterosexual, bisexual, cada uno de nosotros nos expresamos de diferente manera. Nuestra orientación sexual tiene que ver bastante con nuestro factor 1, genético, 2, cultural, 3, social, 4, hormonal y 5, ambiental.
eso determina nuestra orientación sexual. Y de acuerdo a cada uno iremos expresándolo con el tiempo. Algunas personas que son homosexuales lo expresan ya sea durante su infancia, otro ya sea durante su adolescencia, o pues podríamos incluso hasta nacer gay de acuerdo a a su genética. Es decir, puedes nacer gay o puedes hacerte gay. Cualquiera es válido, pero tiene que haber siempre esos 4 o 5 factores que ya te dije: ambiental, social, cultural, genética y epigenética. Espero que este video te haya servido bastante y bueno, he explicado sobre todo para gente que no es de medicina. Chao, chao, y sígueme para más videos.